Capítulo 11. Hecho de cuchillas, PT3 Destino / Amanecer Negro. Si el aire había sido incómodo antes, ahora era sofocante. Las lágrimas de Artoria lo habían movido a ponerse de pie, e incluso con Caliburn disipándose cuando perdió el foco en él, ambos caballeros se acercaron al rey y evitaron que se acercara como él quería. Era algo feo con lo que lidiar, ver a alguien a quien amas llorando y sin poder acercarte. Peor aún, ni siquiera podía decir las palabras que quería. Saber, hizo una pausa, estremeciéndose. Había pensado a propósito en no decirlo y lo hizo de todos modos. Arthur, nada de lo que diga tendrá sentido para ti, así que créeme cuando te digo que hay una cosa que siempre será la verdad, ahora y para siempre. La atención de Bedivere y Gawain se volvió hacia él. Podía ver que estaban listos para intervenir, pero se negó a dejarlos. Por siempre y para siempre, te amaré. Tú eres mi espada y yo tu vaina. Esto no coincidía con las esperanzas de Morgan. De todas las cosas que sucedieron, encontrarse con él justo cuando ella regresaba. Se odió a sí misma por hacerlo ahora, por permitirse la locura de la existencia de Shirou. Pero, no había nada para eso mientras movía silenciosamente a Mordred detrás de sus piernas. Allí, parado frente a lo que siempre sería la habitación de Morgan Le Faye, estaba un hombre empapado de blanco. Cabello plateado esponjoso que caía sobre sus hombros, sobresaliendo contra una túnica envuelta en el color de la nieve caída, y en una mano había una vara nudosa que se enrollaba alrededor de una longitud más prístina y elaborada. Esmerejón. Le hubiera gustado pensar que sonaba lo más insignificante posible, pero incluso ella admitiría que era una mentira. Casi siseó su nombre como si fuera una maldición que ni siquiera ella lanzaría sobre otro. Y Morgan era una mujer rencorosa. Morgana. Él notó a su vez, una sonrisa perezosa en su rostro que la enfureció sin fin. No era vulnerable, pero con mucho gusto habría puesto a Shirou entre ella y él en ese momento. Tanto mejor si su caballero considerara oportuno intentar matar al mestizo. Ella lo recompensaría generosamente por el intento, y mucho menos por el éxito. Morgan se había convertido en su amante para aprender magia, era cierto, pero Merlin era famoso por su infidelidad. Y sorprendentemente cruel con las mujeres además. Al menos, los que eran lo suficientemente tontos como para pensar que significaban más para él que una comida para su mitad incubus. Si Morgan había desconfiado de otras personas antes, Merlin le había enseñado a odiarlos a todos por su cuenta. Estás en mi camino. Ella finalmente gruñó, aún más molesta porque ahora ella estaba protegiendo a Mordred. Pero Merlin se daría cuenta del plan de inmediato, y la bruja todavía tenía muchos usos para su hija. Yo soy. Merlin entonó en especie, ¿quieres que me vaya? Pidió como si fuera su propia caridad que se retiraría. Morgan odiaba tanto a este hombre que deseaba hacerle sufrir. Si el mundo fuera justo, en su opinión, lo haría. Y nunca regreses. Si los dioses son buenos. A ninguno de ellos le importaba la divinidad, pero esa era solo su forma de mostrar su enemistad. Uno que la estaba haciendo reevaluar rápidamente sus próximos pasos. Su rostro volvió a adoptar una máscara de neutralidad e inclinó la cabeza. Para ella, era una burla, aunque estaba segura de que él lo vio como una expresión seria hacia ella. Entonces lo haré. Pero, déjame advertirte, no toleraré tu interferencia con el rey. Por ahora, Morgan estaba luchando por mantenerse bajo control. Y sintió a Mordred, Fae bendiga su pequeño corazón, preparándose para presentarse también. Por ese momento, ella amaba a su hijo. Vamos. Ella pronunció, mordiendo una maldición, o un hechizo, cualquier cosa que lo alejara más rápido que sus propios pies. Cuando él se dio la vuelta, ella se relajó, la espalda del hombre se desvaneció en el pasillo cuando finalmente dejó de agarrar el hombro del pequeño rebelde. Madre, ¿quién era ese? Mordred preguntó en voz baja, ojos verdes siguiendo al hombre en una mirada lasciva entrecerrada. La atención de Morgan se fue de la espalda de Merlin a la pequeña rubia. Si el mundo es amable, alguien con quien no tendremos que lidiar, Mordred. Entra, tengo que hacerle un regalo a tu papá, parece. Oh. ¿Qué pasa, madre? El júbilo del homúnculo era divertido por el momento, y después de tratar con Merlin, Mordred era tan preferible como para tenerla de buen humor. Morgan tenía sentimientos encontrados sobre Artoria, pero Merlin era una existencia que odiaría hasta el final de los tiempos. Algo que necesitará. Si te portas bien, te dejaré mirar. La celebración del niño estuvo muy bien. Morgan esperaba tener que hacer poco para dar cuenta de Shirou, pero parecía que iba a tener que armarlo contra los enemigos que ahora los rodeaban. Uno de ellos era el destino mismo, al parecer. Entró en la habitación y, con un toque de sigilo y una extrusión de su energía mágica, lo puso todo bajo su propio control una vez más.
Tomando nota de la deformación del espacio para llenarse con herramientas y equipos más allá de la comprensión de un profano, dejó que su mirada cayera sobre la gran carcasa de vidrio que brillaba misteriosamente con una luz más allá de la comprensión. Mordred a su lado estaba estupefacto y asombrado, aunque se quedó al lado de su madre mientras la mujer rubia se movía hacia el contenedor y presionaba una mano contra él. En el interior, el líquido resplandeciente comenzó a volverse de un siniestro y puro negro. Los únicos signos de color que quedaban eran rayas rojas que lo cruzaban todo como un rayo. Siéntate y mira, Mordred. No todos los días verás lo que estás a punto de presenciar. Y después de que termine, necesitaré algo de tiempo con tu papá. ¿Entiendes? El cachorro de león sonrió, trepó a un banco de trabajo y acomodó sus manos en su regazo. Fue triste decir que esta fue la mayor unión que había hecho con su madre. Pero esa era la mejor parte, en su opinión. Mordred iba a ver algo genial. Mientras Morgan sostenía su mano contra el vidrio y comenzaba a brillar sobre su piel con líneas de azul que se volvían rojas, el líquido del interior comenzó a llenarse con un torbellino carmesí mientras se deformaba y fusionaba constantemente. Los ojos de Mordred se abrieron cuando se olvidó de seguir pateando los pies desde su lugar para sentarse. Una profunda confusión se había asentado en el rostro de Artoria, mientras que Bedivere y Gawain tenían miradas de total sorpresa que habría sido cómico por lo escandalosamente exageradas que eran. Su atención volvió a su rostro. Los caballeros no eran importantes en ese momento, a menos que tuvieran la intención de interferir de todos modos. Los enfrentaría a ambos al mismo tiempo si se interponían entre él y Artoria. Las lágrimas que habían rayado su rostro ahora eran solo rastros en su rostro, una confusión visible en guerra con un rostro que era indescriptible puramente debido a todas las emociones que lo invadían. Con él de pie otra vez, volvió a colocarse el casco bajo el brazo como un medio para llenar el silencio. Él ya había dicho suficiente, demasiado en muchos grados, así que dependía de ella. Si ella respondiera en absoluto. Incluso descartarlo como loco, o irónicamente, homosexual ya que ella parecía ser un hombre, era una cosa. Pero no podía jugar la carta de su secreto frente a Bedivere y Gawain. Solo ciertas personas sabían esa verdad, y no podía atreverse a presumir de saber dónde estaban Cayo Héctor en ese momento. Sin embargo, había tenido éxito donde importaba. Él la había sacado de quicio y la mantuvo respondiendo a él en lugar de volver a caer en su hábito cuidadosamente entrenado de sacrificarse a sí misma y sus emociones como un autómata. Incluso ahora, ella lo miraba con incredulidad, con los ojos bien abiertos y un ligero brillo rosado en las mejillas. Era, admitió, adorable. Ella tartamudeó, ya que él no podía describir ese casi tartamudeo como algo menos, señor Shirou. Este no es un momento para bromear. A su pesar, sonrió. Saber siempre lo había mantenido en guardia debido a su diligencia y extraño sentido del deber, pero era refrescante ser quien la molestaba por una vez. Nunca bromearía sobre eso. Ahora estaba de mejor humor, lo cual era un poco triste en realidad. Incluso los dos caballeros que miraban entre ellos con un conjunto de miradas preocupadas amenazaban con hacerlo reír de nuevo. Detrás del rey Arturo, a quien respeto, hay una persona que conozco y a quien quiero desde hace mucho tiempo. Observó, volviendo a colocarse el casco en la cabeza. Iba a regresar con Morgan después de esto, había estado lejos de ella y de Mordred por demasiado tiempo. Y, si tengo que seguir persiguiéndote sin cesar hasta que lo aceptes, entonces ya lo he hecho durante 20 años. ¿Qué es otra década más? ¿Era lo suficientemente sutil? Eso esperaba. Pero por ahora, era mejor retirarse mientras tenía la ventaja. Y antes de que Morgan volviera a burlarse de Mordred. Afortunadamente, cuando salió de la habitación, no tuvo que preocuparse por una reacción negativa en forma de ser detenido. Dejó que los sonidos de sus grebas anunciaran cada paso mientras se dirigía hacia la firma del núcleo del pequeño Mordred. Que nunca se diga que Shirou no había aprendido nada de Atlas. En cierto modo, era una hechicería básica, pero era su propia versión bastarda de un hechizo de rastreo. Todavía no había descubierto cómo pasarle uno a Morgan de alguna manera, pero había tenido mucho tiempo a solas con Mordred para colocar la fórmula en el collar que le había puesto como collar. En el pasillo, cuando pasó, un hombre envuelto en una túnica blanca pasó corriendo en la dirección por la que había venido. Si Shirou hubiera estado prestando atención, habría visto al hombre dudar cuando el hombre vestido con armadura dobló la esquina hacia la habitación en la que parecía estar Mordred. Los ojos de Morgan se abrieron, la breve cantidad de respiro después de haber completado su ritual estaba llegando a su fin.
Mirando al dormido Mordred en su regazo, sacudió la cabeza después de que un momento de ira brotó en ella y fue reprimida suavemente. Más que nunca, Mordred era importante. Como herramienta y como correa para Shirou. Era consciente de que estaba siendo distorsionada hacia la idea de ser realmente la madre del homúnculo, pero persistiría en la mentira por un poco más de tiempo, al menos. Morgan era una mujer terca, cuando quería serlo. Los ojos verdes se dirigieron hacia la puerta mientras se levantaba y cargaba al pequeño cachorro vestido de rojo por una escalera hacia el taller ampliado. A diferencia de su maestra, Morgan tenía una comprensión mucho más sólida de la creación de talleres y artículos místicos. Tuvo que hacer un poco de trampa, pero ciertamente era necesario que ella alcanzara el mismo nivel que... Podría pensar en ello más tarde. En este momento, estaba agotada por tal exhibición, y tenía la intención de compensar la ausencia de Shirou y la propia somnolencia de Mordred. Acomodando a la niña rubia en un catre preparado, la bruja se tomó el tiempo para sacar un juego de cobijas de la cama cercana y las arrastró escaleras abajo con una sonrisa en su rostro. ¿Quién de ustedes me traerá la victoria que merezco? Me preguntó. El niño hecho igual, no se permitió que el pensamiento terminara. Cuando su pie tocó el pie de las escaleras, la puerta se abrió y el hombre entró. Adornado con su armadura, la armadura que ella le había dado, se comportaba como si fuera un hombre que había hecho lo que tenía que hacer. Normalmente había tenido un aura tan reservada, pero él era viva. Esa era la única palabra para describirlo en ese momento. Podía sentirlo irradiando de él. No sabía lo que había hecho, pero al menos su satisfacción la divirtió. ¿Estar en presencia de mi hermana te da tanta fuerza, Shirou? Preguntó, dejando que la ropa de cama que sostenía larguiruchamente en un brazo se juntara a sus pies mientras su otra mano se levantaba para apartar la corona con el velo de su rostro. Colocando sus puntos azules y negros sobre una mesa cercana, ella lo miró en silencio por un momento. En lugar de responderle de inmediato, levantó la mano para desabrocharse el casco y lo dejó descansar contra otro escritorio. Su taller estaba lleno de muebles, muchos más de los que incluso una familia completa podría usar, aunque ahora encontraba ese pensamiento algo irónico. Había construido su mejor taller en Camelot propiamente dicho, uno que ni siquiera Merlin podía sondear, en preparación para esconder a Avalon dentro de él y usar la herramienta a ella misma. Pero, por supuesto, su temperamento se había apoderado de ella. No es que ella le diría eso a alguien, por supuesto. Además, podía fabricar una herramienta casi igual de útil, y lo había hecho. ¿Has tenido los sueños, no es así? Shirou reflexionó, su rostro una vez más a la vista y con ella ahora capaz de ver la forma en que su frente se deformó en un pliegue. Era una mirada tan seria que no pudo evitar sonreír. Yo tengo. La verdad era un arma poderosa en sí misma. Eran bastante interesante. Arrojó las mantas al centro del suelo y dejó que se amontonaran mientras yacían. Sus ojos ámbar los siguieron, mientras que los verdes de ella se mantuvieron firmes en él a su vez. ¿Dónde está Mordred? Preguntó, un espasmo nervioso se desarrolló en un hombro mientras su sonrisa se ensanchaba lentamente. Dormido, arriba. Morgan notó, alcanzando a lo largo de su cuerpo. El brillo en esos ojos verdes le advirtió de problemas, pero también sabía que muy poco se le escapaba en este momento. Peor que eso, él ya sabía que ella se saldría con la suya. Profesar amor a una hermana, técnicamente por tercera o cuarta vez, y la otra exigiría inmediatamente sus afectos en un más. Camino carnal. ¿Por qué esto se sentía familiar? No hay forma de que salga de esto, ¿verdad? Preguntó, retóricamente. Si quieres lo que te voy a dar, pues no. Ella notó, despojándose de su vestido sin otra palabra cuando sus ojos se abrieron como platos. Oh. Si bien había estado con Morgan antes, había sido completamente a instancias de ella y él se había dejado llevar por su ritmo. Esta vez, sin embargo, ella simplemente permaneció de pie en su desnudez como si esperara que él saltara como una bestia. Tuvo que tragar con dificultad mientras los ojos ámbar bebían su cuerpo, comparando mentalmente a las dos hermanas de una manera que ningún hombre cuerdo lo haría en voz alta. Artoria era esbelta, menuda y dio vida a un deseo fatal de protegerla en él, a pesar de que sabía que ella siempre había sido una criatura más aterradora y poderosa que él mismo. Morgan tenía la cara de su hermana y no mucho más. Su cabello rubio, inmensamente largo, no estaba rapado ni recogido en ese apretado moño, siempre suelto y con una gracia femenina. Sus curvas eran generosas y le hicieron preguntarse si Artoria no se hubiera visto afectada por la naturaleza de Caliburno Avalon, se habría vuelto tan voluptuosa y femenina.
Una parte de él maldijo a los fantasmas nobles por esa idea. Artoria seguía siendo hermosa y deseable para él, pero podía admitir que le gustaba bastante la figura maternal que la bruja le ofrecía. Ella estiró un dedo hacia él, indicándole que se acercara a ella mientras se hundía lentamente sobre las sábanas y murmuraba, aunque él habría jurado que sonó como un grito en ese momento en el que solo se escuchaban los latidos de su corazón. Ven. Gasté mucha energía preparando tu regalo, ¿no merezco una recompensa? Ella estaba jugando con su culpa, con su deseo, con su soledad, pero él sabía que incluso si no lo hubiera hecho, estaría tentado. Shirou era ingenuo, incluso ahora, pero no estaba tan ciego como para tomar a una mujer desnuda, mostrándose como algo más que lo que era. Tomando una respiración profunda y tranquilizadora, se despojó de su armadura con movimientos practicados. Le habría divertido escuchar los pensamientos de Morgan sobre cómo tendría que encantar la armadura y hacer que pudiera salir más rápido, o tal vez no. El striptease improvisado fue bastante agradable para la bruja, incluso si nunca se atrevería a admitirlo en voz alta. Shirou era un espécimen malditamente bueno, no podía imaginar a ninguna mujer con gusto por los hombres para negar eso. Sus ojos devoraron cada centímetro de piel bronceada y músculos tensos que brillaban con una ligera capa de sudor del viaje, y luego él estaba en toples ante ella. Había tenido una buena cantidad de amantes, era cierto, pero era raro que los admirara tanto. Muchos fueron duros y exigentes con ella, pero fue un placer singular para Shirou y Artoria, si uno quería ser técnico, que le permitieran ser una mujer y darse el gusto. Finalmente, sin embargo, estaba desnudo a su vez. La vista de él ansioso por ella agregaba más intensidad a un sentimiento que había estado quemando desde la última vez que lo había tenido. Fue prudente permanecer callado sobre el asunto, aunque estaba segura de que no era del tipo que jugaba irónico cuando se le permitía acercarse a ella. Se acomodó sobre las sábanas encima de ella, y ella le clavó las uñas en el pecho y luego agarró su barbilla, arrastrándolo con avidez en un beso. La saliva estaba bien en la forma de cantidades extremadamente pequeñas de energía mágica, pero había gastado mucho más que eso simplemente para prepararse, y mucho menos la cantidad que había usado para completar su ritual. Morgan había gastado tanto en nombre de este hombre, era justo que recuperara parte de él, ¿no? Su beso era inexperto, pero ella lo encontró entrañable a su manera. Un suave mordisco en sus labios provocó un gemido en él, y se equilibró con una mano a su lado mientras la otra tomaba su muslo y la buscaba. Y ella jadeó cuando él pasó sus dedos por su sexo. Ella nunca lo admitiría. Nunca. Ser hecho sentir bien por él, insoportable. Pero dioses, ¿verdad? No estaba segura de cuál era el mayor afrodisíaco, si él se había acostado con su hermana antes, o si se estaba acostando con ella ahora, cuando estaba firmemente consciente de que no debía hacerlo. La vergüenza y el hambre eran fuertes motivadores, especialmente en ella. Ella lo sabía, pero no tenía sentido luchar contra eso en ese momento. Una de sus piernas se estiró alrededor de su cadera y lo arrastró contra ella. Un pequeño gruñido de necesidad salió de su garganta, rompiendo el beso solo el tiempo suficiente para pronunciar, adentro. Él obedeció, el entusiasmo en reemplazo de la pericia. Se sentía maravilloso, llenándola, y cuando su otra pierna se unió a la primera, y ella se aferró a él como si él fuera lo único que importara, supo que estaba actuando débil. Pero en ese momento, a ella le importaba un carajo. Se sentía tan bien. Y cuando encontró su ritmo, y el punto que hizo que sus ojos se cerraran con fuerza y lo asaltaran implacablemente, arrastró una esquina de la cubierta a su boca y la mordió irregularmente para mantener sus gritos silenciosos. Lo dejaría seco, y solo entonces se permitiría preguntarse por qué insistía en hacer esto. Descansando contra su pecho y preguntándose, en privado, si ella lo haría sentir hambriento y débil de la misma manera que su hermana alguna vez lo había hecho. O si ella le gustaba más. Arrastró una uña alrededor de su pecho cuando ambos comenzaron a adormecerse, y dejó que sus fantasías se escaparan con ella por un rato. Podía llevárselo, era cierto. Ella podría hacerlo inmortal de alguna manera, y convertirlo en su esposo, sería simple. Pero no los haría felices a ninguno de los dos, ella lo sabía. No la amaba, e incluso si llegara a amarla, nunca la amaría como amaba a Artoria. Entrecerrando los ojos cuando el sueño comenzó a reclamarla, murmuró en voz baja. Bueno, entonces, si tengo que hacer un milagro. Hagamos uno para la familia, ¿de acuerdo? Capítulo 12. Hecho de cuchillas, Peter final el retador. Morgan supo, mucho después de que se despertara de su lugar en los brazos de Shirou, que varias personas habían tratado de pasar para cumplir un intento de hablar con uno de ellos.
No podía discernir intenciones, pero sabía muy bien quiénes eran. Gawain había llegado, el aura del Caballero del Sol del Mediodía era tan notable como la de sus camaradas. Artoria también había pasado, aunque apenas había entrado en el campo que había instalado alrededor de la sección del pasillo de su habitación. Morgan no necesitaba leer la mente para saber que su hermana estaba preocupada. Había llegado a unos pocos pasos de la puerta y luego se dio la vuelta, probablemente después de mucha angustia mental. Lo que fuera que Shirou había hecho, había funcionado. Mientras volvía a raspar una uña a lo largo de su pecho con atención, no pudo evitar dejar escapar una pequeña risa suave antes de salir de las sábanas y fue a ponerse un camisón de dama y prepararse para el día siguiente. Sin embargo, el otro fue un poco más irritante. La reina no tenía el mismo registro que los caballeros o Artoria, quienes podían ser como faros en comparación con la minúscula cantidad de presencia de Ginebra. Guinevere era una molestia para la bruja, pero no pudo evitar preguntarse qué la habría llevado a deambular hasta llamar directamente a la puerta. No había tenido sentido ya que ambos habían dormido hasta el amanecer y hasta el mediodía, pero Morgan no estaba segura de haber apreciado la interferencia de la mujer a pesar de todo. No obstante, cuando comenzó a cepillarse el cabello, volvió la mirada en su vanidad y vio la pelusa de cabello rubio que era el homúnculo, no, Mordred. Iba a tener que superar eso. Incluso si no se iba a convertir en la mejor madre del mundo, tendría que afectar esa apariencia. ¿Por qué papá está dormido en el suelo? Mordred murmuró somnolienta, frotándose los ojos mientras se movía para pararse junto a su madre en su tocador. La bruja puso los ojos en blanco, sintiendo una punzada de diversión, antes de girarse en su banco y comenzar a cepillar cuidadosamente el cabello de Mordred, ganándose un gemido del niño. Me dio una recompensa. Morgan respondió de manera simplista. No te preocupes por eso, se despertará en breve. Ella había mantenido sus ojos en él lo suficiente como para conocer su rutina y tener una buena estimación de cuánto tiempo dormiría después de la noche que ella lo había hecho pasar. Una placentera, si era honesta. Tendría que entrenarlo un poco, y él sería un excelente amante. Morgan se encontró encantada con esa idea, pero la empujó al fondo de su mente por ahora. Está bien, madre. Mordred se frotó un ojo con ojos legañosos mientras su cabello estaba cuidadosamente recogido en una cola de caballo salvaje. La bruja reflexionó distraídamente sobre lo catártico que era cuidar la apariencia de su hijo. Concedido, tal vez eso era solo el entumecimiento de una noche que pasó entregando un deseo más oscuro y más bajo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Mordred preguntó, comenzando a animarse constantemente a su nivel normal de energía. Los ojos de Morgan se entrecerraron por un momento mientras consideraba la pregunta. Era cierto, tendrían que hacer algo más que esconderse en el taller todo el día. Primero, vamos a asaltar la despensa y obligar a papá a prepararnos el desayuno. Los ojos brillantes, casi literalmente, de Mordred decían que Morgan había tomado el camino correcto. Incapaz de evitarlo, la bruja se echó a reír. Sobre la pila de cobijas, el hombre pelirrojo se movió y se cubrió la cara con una mano mientras se sentaba. ¿Qué es tan gracioso? Se quejó, mirando a su alrededor como un tonto por un momento antes de que finalmente viera a la pareja rubia sentada no muy lejos de él. Notó que los dos rápidamente comenzaban a mirarlo fijamente, con intención en sus rostros. ¿Qué? Ella realmente es su hija. Shirou se quejó, habiéndose vestido y apurado a través de un lavado a favor de enfrentar el hambre familiar de Pendragon. Siempre había tenido la clara suposición de que Saber había comido de esa manera debido a su necesidad de maná, pero parecía que era simplemente un rasgo compartido por toda la familia rubia. Había cometido un error al malcriarlos a los dos. No obstante, sus gemidos se calmaron cuando detuvo a uno de los caballeros que patrullaban, un joven moreno que le había dado una mirada confusa cuando preguntó por las cocinas del castillo, y se dirigió a atender el hambre de dos mujeres muy hambrientas. En un pequeño nivel, sabía que también era una excusa para sacarlo de la habitación, pero incluso su propio estómago gruñón se hizo notar cuando se metió en las cocinas de Camelot para conseguir el desayuno para los tres. Desafortunadamente, cuando terminó ese pequeño recado, él solo se había dado a conocer en el castillo en general debido a lo que el personal insistiría más tarde que era algún tipo de magia. La respuesta de Merlin habría provocado la risa de cualquiera que conociera al mago. Shirou, sin embargo, se habría ofendido de que alguien hubiera comparado su cocina con la magia. Él era Emilia, Shirou. Las cocinas eran el campo de batalla que se negaba a perder en su interior.
Y el almuerzo de ese día se sirvió con la aprobación de las innumerables personas que comieron en el gran salón ni siquiera una hora más tarde, mucho después de que Shirou se marchara para regresar al taller de Morgan. Smfufsduf, Mordred, no hables con la boca llena. Sí, papá. La pequeña rubia luego procedió de nuevo a devorar un plato lleno de avena y con un huevo en una canasta decorando la parte superior. Tuvo que sustituir el pan por un pastel a la parrilla, pero Shirou realmente no quería ir a hornear pan cuando se le hizo obvio que cualquier retraso se encontraría con una bruja y Mordred disgustados. Si bien los modales de la niña en la mesa eran de esperar, le divirtió un poco ver que Morgan estaba comiendo como un demonio poseído. De acuerdo, él también sabía que a menos que ella lo quisiera, absolutamente nadie podría interferir con su comida. Apuesto a que come como una dama adecuada cuando está frente a otras personas. Pensó para sí mismo con una sonrisa que no podía sacar de sus labios. Sus ojos entrecerrados hacia él hicieron que se desvaneciera a favor de su propio desayuno. Con comida en sus estómagos, Shirou tomó los platos y los colocó a un lado en un balde vacío para limpiarlos más tarde. Le costaba acostumbrarse a no tener las comodidades comunes del mundo moderno, pero al menos podía admitir que las instalaciones de Camelot eran un poco más grandes que el castillo sin personal de Morgan. Había ignorado a los pocos hombres con armadura que se preguntaban en voz baja si él era su sirviente en lugar de su caballero. Después de todo, en cierto modo, lo era. Aunque habría habido una ligera diferencia en la terminología. Él estaba aquí en una forma similar a un servant, después de todo. Si bien se había transpuesto efectivamente a este punto de la historia, todavía solo podía estar aquí debido a la interferencia de Morgan y su terminación del ritual, por así decirlo. Sin embargo, era mejor que la alternativa de haber sido arrojado al caos metafórico de la historia humana. Había muchas maneras en que sus intentos de llegar a Artoria podrían haber salido terriblemente mal. Ejem. Su mirada se volvió hacia Morgan cuando ella finalmente volvió a su visión, sosteniendo un objeto velado. Mientras ella todavía estaba adornada con su camisola, una vez más lo sorprendió la conciencia de una vista familiar que aún no había vivido. Los franceses habían acuñado un término para algo similar, aunque no del todo correcto. Jamais vu, creía. Sintió que le venía un dolor de cabeza, pero afortunadamente este era uno que podía controlar en lugar de tener que lidiar con él. En lugar de permitirse demorarse en eso, se puso de pie y se volvió hacia la mujer rubia mientras ella colocaba suavemente el bulto envuelto en tela en sus manos y lo miraba fijamente a su vez. Mordred en el fondo pateando sus pies encima de su silla en la mesa del comedor. Un banco de trabajo reutilizado. Si vas a hacer lo que quiero que hagas, comenzó ella, con una sonrisa en los labios de él a pesar de sí mismo, necesitarás esto. Y tiene la amabilidad de ofrecérmela, mi señora. Él respondió, suavemente, cuando ella se lo ofreció y él lo tomó con toda la reverencia que le debía. Sabía lo que encontraría dentro, pero también sabía que ella estaría disgustada si él reaccionaba fuera de sus expectativas. Lo soy, tienes razón. Ella resopló cuando él desenrolló con cuidado la tela negra y sedosa que lo escondía. Y se detuvo. Sus ojos se abrieron lentamente cuando, en lugar de solo una espada, apareció una espada dentro de su vaina. El espeluznante brillo natural de la cosa que llenaba el aire a su alrededor mientras su empuñadura y su longitud descansaban pesadamente en sus manos. Era un peso que no sabía que tendría que sostener en sus manos. Era un arma que reconoció en algún nivel, pero no podía decir cómo. E incluso si supiera que podía entender su marca, tampoco era una herramienta que pudiera recrear por su cuenta. Silenciosamente, giró su mano y agarró el mango ennegrecido y comenzó a sacarlo de la vaina decorada con amplias líneas rojas y escritura fare. Dragones serpenteantes, enroscados y luchando sobresalían prominentemente de la longitud de la cosa sombría cuando sacó la hoja. En sus manos, zumbaba con una intensidad que sabía que podría destruirlo a él, o a cualquier otra persona, que lo empuñara de manera inapropiada. Todavía era un arma que gobernaba en las sombras en las que vivía Morgan, pero la hoja no era la parte sorprendente. Sabía que la visión de Avalon no era algo que Morgan pudiera simplemente haber escondido y recuperado sin que él se diera cuenta. La vaina estaba flojamente sostenida en su mano izquierda, el dolor de ese brazo cuando la cosa se conectó con los restos de su verdadero ser dentro de él y le devolvió el equilibrio perfecto. ¿Cómo? Pronunció, completa y absoluta incredulidad en su rostro cuando sus ojos ámbar se volvieron hacia la bruja, con una mirada grave en su rostro. Porque no lo es. Ella insistió, y por un momento él pensó en llamar la mentira en su cara, pero sabía que ella no le mentiría al respecto.
Ofrecerle a Balón sería casi un suicidio en su mejor nivel de estupidez. Esto es tuyo, y solo tuyo. Si Gawain empuña Excalibur Palatine, entonces esto. Ella levantó una mano, apuntando con un dedo a la hoja mientras zumbaba en sus manos, anhelando ser movida, es Excalibur Morgan. Y lo que lo une no es a Balón, sino un conducto hacia la Balón que existe dentro de ti. Su mirada se apartó de ella, hacia la espada una vez más. Lo bajó a la altura de su cara y se quedó mirando la representación de los dragones serpenteantes y luchando, notando cómo se cruzaban y finalmente se unían en una línea de rojo furioso y abrasador. Era un arma que no debería existir, pero existía. Un arma construida a partir de los secretos de los Fade y hecha como un desafío para el más santo de las espadas sagradas. Shirou sabía que no resistiría a Excalibur, empoderada por la batalla por el destino de la humanidad, pero no era necesario. Ajustando su agarre en el mango de la espada negra, dejó que su energía mágica fluyera hacia ella. Cuando el taller se quedó sin luz, una espeluznante negrura emanaba de la hoja, una sensación oscura y aprensiva lo invadió. En sus manos no estaba el salvador del mundo que podría llamarse Excalibur, sino la mano del mal que gobernaba justamente con puño de hierro. No era ni una espada sagrada ni una espada demoníaca, sino un arma más allá de los límites, algo que pertenecía al otro lado. Morgan le había dado la herramienta para destruir Utopía y esperaba que la usara para negar el destino de su familia. Destruir en nombre del amor, Shirou reflexionó, deteniendo el flujo de su energía hacia la hoja y envainándola en silencio. Su mirada se volvió hacia Morgan una vez más. Supongo que esa es una forma de hacerlo. Zeka, Mordred parpadeó confundida mientras su papá y su madre parecían tener una mirada fija de proporciones épicas. El día había sido coloreado por ese regalo, pero esa repentina conciencia del futuro que Morgan había visto fue la guinda del pastel. No podía decir con seguridad lo que ella había visto, pero ahora lo entendía. Morgan siempre había sabido el destino hacia el que había vagado, tal vez incluso había sido lo que la llevó a caer tan profundamente. O tal vez simplemente había sido el equilibrio del mundo en el sentido de que ella sería la contraparte malvada de la Dama del Lago, Vivian. La familia Pendragon estaba en deuda con el destino. No tenían alternativa al destino que se les había prescrito desde el principio. Shirou había hecho una suposición sobre lo que tendría que hacer, pero nunca hubiera soñado que sería aún más complejo de lo que ya había supuesto. La ya aparentemente insensible idea de prevenir la caída de Camelot parecía minúscula en comparación. Nunca podría haber salvado a Artoria de esa manera. No, de hecho, parecía como si solo se hubiera condenado a sí mismo a la desesperación por haberlo intentado. Mientras miraba la hoja envainada en su cadera, su armadura protegiendo su rostro una vez más, mientras se dirigía hacia la cámara de la mesa redonda, comenzó a comprender. Había estado avanzando ciegamente hacia exactamente lo contrario de lo que quería. Había sido ingenuo, pensando que su transgresión en el tiempo cambiaría el hecho mismo de que Camelot había caído y que podría vivir felizmente al lado de Artoria, de la forma en que había querido desesperadamente intentar algo tan loco como reclutar. La segunda magia. La imagen de un hombre vestido de rojo y con la cabeza llena de cabello plateado lo atravesó en ese momento. No sabía por qué, o quién era, pero sabía instintivamente que era el destino que le esperaba si hubiera triunfado. ¿Lo había salvado Morgan? ¿O solo se estaba salvando a sí misma? Tanto quedó en duda, que lo único que pudo hacer fue atender la llamada. Por un momento, pensó que sus acciones del día anterior estaban siendo respondidas por karma ahora. No era un concepto extraño, pero Shirou nunca había creído realmente en la idea. No fue tan descabellado en ese momento cuando atravesó las puertas rojas y doradas hacia la habitación más allá, y vio dentro de los caballeros reunidos Artoria, Bedivere, Gawain y ese hombre alto de pelo negro al que aún no le habían presentado, pero que ya había llegado a comprender, Lancelot. Un hombre que sabía que lo enfrentaría pronto. De hecho, ahora más que nunca entendía su lugar en Camelot. Solo había un aliado en el que podía confiar, al menos, con el valor nominal previsto. Entonces, mi lugar primero es salvar a Mordred, ¿eh? Pensó, en silencio, mientras estaba de pie al lado de la gran mesa y observaba cómo todos los ojos en la habitación se volvían hacia él, y luego hacia la espada y la vaina que llevaba en la cadera. Entonces, si tengo que ser el mensajero del destino, déjame traer el grito de victoria. Su mirada ámbar, detrás de su casco de sierpe ahora infundido con la magia de Morgan y que ya no era un simple metal azulado para defenderlo, se posó en el rostro de Artoria. A pesar de la cara de muñeca que tenía, vio la luz de un ser vivo detrás de esos ojos verdes cuando se agrandaron. Y déjame traerlo por amor.
Por ti, por tu hermana, por tu hijo. Seré así de egoísta. Después de todo, los héroes son hombres que hacen que sucedan milagros. Mi rey. Entonó, inclinándose por la cintura con una mano contra